aislamiento. Cuando los presos están en huelga, no están en huelga ellos solos. Están en huelga porque cualquiera de nosotros en cualquier momento nos puede pasar lo mismo. Si ellos estarían afuera, yo creo que ellos también estarían gritando por nosotros en ese momento. Así que vamos a dar lectura al comunicado que los presos acaban de enviar el día de hoy para que estén atentos, puedan escucharlo y transmitan de alguna u otra forma a cualquier persona, a la persona que vea las palabras que los hermanos quieren decir desde el interior de la cárcel de Naciòn. Jueves 20 de septiembre del 2012, comunicado público 25 días en huelga de hambre. Nosotros, los presos políticos mapuche en huelga de hambre, seguimos nuestra movilización social desde la cárcel de Naciòn. Por nuestro pueblo y nuestra libertad. A pesar de que han pasado 25 días, aún no hay ningún tipo de acercamiento por parte de las autoridades del Estado ni tampoco ningún tipo de respuesta a nuestras demandas, dejando en claro que el gobierno no quiere ningún diálogo con el pueblo mapuche ni tampoco reconoce nuestra libertad, por lo que nosotros luchamos día a día de una u otra forma. También dejamos en claro que el pueblo mapuche seguirá con sus demandas y nosotros seguiremos luchando por nuestra libertad. Desde la cárcel de Naciòn seguiremos con nuestra huelga de hambre hasta ser escuchados y continuaremos hasta la última consecuencia. Siempre de pie y como jóvenes luchadores que somos y seguiremos siendo. Nuestras exigencias son que la Corte Suprema de Justicia revise y anule la injusticia condena de Paulino Levipanco y Daniel Levinao Montoya. Devolución total del territorio del pueblo mapuche. No más testigos protegidos, sino los montajes políticos judiciales. Desmilitarización inmediata del territorio mapuche. Libertad a todos los presos políticos mapuche. No más tortura a los niños, mujeres y ancianos en allanamiento en contra de las comunidades mapuche. En nuestra lucha por la libertad, por nuestro futuro, seguiremos adelante. Eric Montoya, Santiago Montoya, Paulino Levipanco, presos políticos mapuche en huelga de hambre. ¡Marcha, huevo! ¡Marcha, Importante también decir que se valora todo el esfuerzo que hacen todos los hermanos organizados en Santiago y en distintos sectores para denunciar la situación de nuestros hermanos. Entonces, reciban todo el apoyo de parte de la Bélica Mapo, de quienes nos han convocado el día de hoy, y todos quienes deseen aportar para poder denunciar la situación de nuestros presos en huelga de hambre y seamos mucho más las próximas movilizaciones que vamos a estar haciendo, que vamos a estar llamando. Se agradece la presencia a todos los hermanos, se agradece la posibilidad de hablar acá, contarles también que nuestro cuerpo también ha estado visitando las comunidades y en cuanto llegue, teniendo la posibilidad, se les informará a todos ustedes lo que las comunidades hoy día están manifestando. Se agradece el Chartumay Sueño, Chartumay, Naciòn, ¡Marcha! Por el cual no podemos expresar en el contexto que tenemos que estar
día tienen que estar sin sus padres. Es por eso que nuestros niños hoy en día tienen que estar baleados por la espalda. A nadie le gustaría, ni al chileno ni al mapuche, que a su hijo lo golpeen, que a su hijo lo paleen.